Todo comenzó una mañana en la que nadie esperaba que el nombre de Jordi Rosado y el de Gerardo Fernández Noroña aparecieran juntos en todas las tendencias del país. Jordi, conocido por sus entrevistas suaves, emotivas y casi terapéuticas, había logrado convertir su canal en el lugar donde celebridades se atrevían a decir lo que nunca habían dicho en televisión. Pero esta vez, la producción había recibido una solicitud diferente, una que sorprendió incluso al propio Jordi. Noroña quería ser entrevistado. No era una invitación, era una petición directa y cargada de algo que nadie lograba descifrar. Según el correo enviado por su equipo, el diputado quería aprovechar el espacio para aclarar varios ataques mediáticos recientes. Jordi aceptó sin pensarlo demasiado, porque sabía que una entrevista así podría explotar Internet, aunque jamás imaginó que ese encuentro cambiaría su vida por semanas enteras. El día de la grabación, el ambiente en el estudio era extraño. Normalmente todos caminaban relajados, tomando café, corriendo cables, haciendo pruebas de sonido, pero esta vez había una tensión silenciosa, como si todos estuvieran esperando que algo impredecible sucediera. Cuando Noroña llegó, no entró saludando ni sonriendo. Entró caminando firme, serio, mirando cada rincón del estudio como si buscara cámaras escondidas. Llevaba un grueso folder bajo el brazo, lleno de hojas dobladas, recortes de periódicos y algo que parecía ser un expediente. Se sentó en la silla frente a Jordi, sin hacer ningún comentario amable, sin bromas, sin esa energía explosiva que lo caracterizaba en tribuna. Solo dijo: espero que hoy no me editen a su conveniencia. Jordi tragó saliva. Esa no era una entrevista común. Las luces se encendieron, las cámaras empezaron a grabar, y el silencio se volvió pesado. Jordi inició con la clásica pregunta que le hacía a todos sus invitados, sobre su infancia, su historia personal, sus primeros pasos en la vida pública. Pero Noroña no cayó en el juego. Interrumpió la pregunta, recargó el folder en la mesa, y dijo: vamos a dejar esto claro desde el principio. Jordi, en esta entrevista, no es para hablar de mi niñez, es para revelar la guerra sucia que me están haciendo desde hace meses. Ustedes, los medios, incluidos tus invitados anteriores, han difundido mentiras, y hoy voy a demostrar quién está detrás. La producción se miró entre sí, confundida. Jordi intentó retomar el control del tono, como lo hacía siempre, usando empatía y diplomacia. Pero apenas lo intentó, Noroña abrió el folder y empezó a sacar papeles frente a la cámara. Mostraba recortes con titulares, capturas de pantalla y comentarios en redes sociales, todos supuestamente vinculados a fake news sobre él. Hasta ese momento parecía una entrevista intensa, pero convencional. El problema comenzó cuando Noroña mencionó que algunos de esos ataques habían salido de influencers, comediantes y figuras públicas que curiosamente habían sido invitados de Jordi en los últimos meses. El ambiente estalló. Era la primera vez que un invitado insinuaba que el programa de Jordi formaba parte de una campaña política. Pero lo que siguió dejó a todos helados. Noroña sacó una hoja que tenía resaltado un párrafo y la leyó en voz alta. Era un comentario de un ex invitado, hecho meses atrás, donde decía en tono de burla: Noroña, ese señor vive en otro planeta. Ese comentario, insignificante en su momento, hoy se había convertido en gasolina. Noroña lanzó la hoja a la mesa y dijo: tú lo invitaste, tú le diste plataforma, tú permitiste que me difamara aquí, en tu estudio. Por primera vez en toda su carrera, Jordi perdió su postura calmada. No elevó la voz, pero su cara cambió, en preocupación mezclada con incredulidad. Gerardo, aquí nadie viene a atacar a nadie. Aquí la gente viene a hablar de sí misma, no de otros. Aquí la gente viene a hacer lo que tú les permites, respondió Noroña. Y tú permitiste que se burlaran de mí. ¿Te parece justo? Dime, Jordi, ¿te parece profesional? El silencio fue absoluto. La tensión era tan intensa que podía sentirse físicamente. Los camarógrafos dudaron si debían seguir grabando. Algunos miembros del equipo empezaron a acercarse discretamente, listos para intervenir si era necesario. Pero Noroña no había terminado. Tomó aire y bajó la voz. Yo no vine a pelear, Jordi, vine a darte una oportunidad. Antes de que esta guerra avance, quiero que escuches lo que tengo que mostrar. Lo que está pasando es más grande que tú, más grande que tu programa. Y si no lo entiendes hoy, lo vas a entender cuando ya sea demasiado tarde. Jordi, intentando recuperar el control, le pidió que aclarara de qué guerra estaba hablando. Entonces, por primera vez, Noroña sonrió. Una sonrisa pequeña, inquietante, como si hubiera esperado exactamente esa pregunta. Hoy te voy a decir quién está moviendo los hilos. Y cuando lo sepas, tú decidirás si quieres seguir grabando o no. Noroña abrió el folder como si estuviera destapando un secreto de estado. Sacó una hoja plastificada, donde había un organigrama dibujado a mano, conectando nombres de periodistas, creadores de contenido y figuras públicas. El nombre de Jordi no estaba ahí,
pero sí aparecían varios invitados que habían pasado por su programa, todos conectados con flechas hacia un mismo punto rojo en la parte superior. Jordi, confundido, preguntó qué significaba ese diagrama. Noroña lo colocó entre ellos, acercándose tanto que una cámara tuvo que moverse para mantener el encuadre. Esto, dijo golpeando suavemente el plástico con el dedo, es la estructura de la guerra mediática que están usando para destruirme. Y tú, Jordi, sin darte cuenta, estás en el círculo donde se lavan sus ataques. Jordi trató de intervenir, pero Noroña siguió hablando, más rápido, más intenso. Según él, había un grupo de comunicadores muy influyentes que llevaban meses posicionando narrativas negativas en su contra, usando pequeños comentarios o bromas inofensivas para moldear la percepción pública. Y ahora, Noroña aseguraba que esos personajes tenían relación entre sí, aunque no fuera evidente. ¿Tú sabes cuántas veces un invitado tuyo ha dicho mi nombre en tono de burla aquí?, preguntó. ¿Tú sabes cuántos clips se hicieron virales por eso? Yo sí lo sé. ¿Tengo registrado cada uno? Jordi respiró profundo. Intentaba mantener la calma, pero era evidente que aquella entrevista había tomado un rumbo que jamás imaginó. Sin embargo, decidió no cortar, tal vez por profesionalismo, tal vez por curiosidad, o tal vez porque sabía que si esto salía al aire, sería una bomba mediática. Gerardo, creo que estás exagerando, dijo con voz firme. Aquí, nadie conspira contra nadie. Los invitados hablan de sus experiencias, de lo que piensan, de lo que sienten. Nada de esto es una campaña. Tú estás interpretando cosas que ni siquiera están conectadas. Pero Noroña negó con la cabeza lentamente. No, Jordi. Esta vez, no te voy a permitir minimizarlo. Te lo voy a demostrar. Sacó un USB del folder y lo colocó en la computadora del estudio, antes de que el equipo técnico pudiera detenerlo. En cuestión de segundos, una pantalla detrás de ellos mostró un collage de clips, fragmentos de entrevistas, frases sueltas, risas, comentarios que parecían inocentes en su momento, pero que ahora editados al estilo de un documental acusatorio, parecían parte de una narrativa perfectamente sincronizada. Se mostraron comediantes diciendo, ese señor es un personaje. Influencers diciendo, Noroña vive peleado con el mundo. Actores diciendo, es que Noroña no se toma nada con calma. Todos comentarios dispersos que en Internet jamás habían sido conectados entre sí. Hasta ahora en el estudio quedó en shock. Incluso los presentes comenzaron a preguntarse si realmente existía alguna intención detrás de esos clips. La música de tensión del video, la edición dramática y la convicción de Noroña hacían difícil no entrar en duda. Cuando el video terminó, el diputado volvió a hablar, pero ahora con voz más baja, como si estuviera confiando algo peligroso. Esto no es casualidad. Alguien recopiló esto. Alguien lo difundió. Y ese alguien tiene acceso a tus invitados, a tus redes y a tus plataformas. No te estoy acusando a ti, Jordi. Te estoy advirtiendo. Jordi miró hacia la producción buscando respuestas, pero todos estaban igual de desconcertados. Parecía imposible que hubiera una conspiración así, pero al mismo tiempo, ¿por qué había tantos fragmentos que encajaban tan perfectamente? Para tratar de volver a la sensatez, Jordi preguntó directamente, ¿quién está detrás de esto, Gerardo? ¿Dame un nombre? Dime quién te está atacando. La mirada de Noroña se clavó en Elane. Era una mirada tensa, profunda, como si cargara semanas de enojo contenido. Y entonces, sin dudar, señaló con el dedo la pantalla donde se había reproducido el video. Alguien que tú conoces. Alguien que ya estuvo sentado donde tú estás sentado. Alguien que sonríe mucho en las cámaras, pero que detrás de esa sonrisa guarda un odio político muy claro. El estudio se congeló. Jordi sintió que la entrevista se escapaba de su control por completo. Su programa nunca había sido espacio para escándalos políticos. Nunca había buscado convertirse en arena de guerra. Pero Noroña estaba empeñado en usar ese espacio como tribunal. Ese alguien, continuó el diputado, tiene conexiones en medios, en productoras, en agencias, tiene acceso a influencers, a creadores de contenido, y está usando toda su red para destruir mi carrera. Jordi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada invitado que había estado en su programa desfiló por su mente de golpe. ¿Quién podía tener tanto poder? ¿Quién podía influir en redes, en televisión, en creadores digitales? Noroña respiró hondo, como quien está a punto de hacer una confesión que cambia el rumbo de una historia. Yo sé quién es, y sé que si digo su nombre hoy, aquí mismo, tu canal, tu equipo, y hasta tú podrías entrar en esa guerra. Antes de que Jordi pudiera decir algo, el diputado levantó la mirada directo hacia la cámara principal, la que estaba transmitiendo la señal interna. Pero yo no vine a huir del problema. Vine a exponerlo. El nombre salió de la boca de Noroña con una claridad tan contundente que incluso los micrófonos parecieron amplificarlo más de lo normal. Era un personaje conocido, polémico, influyente,
alguien que millones de personas habían visto en televisión y redes, alguien que había estado recientemente sentado frente a Jordi, contando anécdotas como si nada. Al mencionar ese nombre, varias personas del staff voltearon a verse con los ojos muy abiertos. Otros tomaron aire como si hubieran recibido un golpe en el estómago. Jordi se quedó inmóvil, sin parpadear, como si el tiempo se hubiera detenido. Ni él esperaba eso, ni la producción, ni las cámaras. A Nadia Noroña continuó como si lo que acabara de decir fuera la cosa más normal del mundo. Según él, esa figura pública había construido una red de comunicadores que se encargaban de impulsar opiniones disfrazadas de chistes, comentarios espontáneos o inocentes críticas sobre él. Afirmaba que todo formaba parte de un plan más grande, moldear la percepción de la opinión pública para debilitarlo políticamente. Para muchos, sonaría exagerado, pero la manera en la que hablaba, la convicción, la seguridad, hacía que todo sonara inquietantemente posible. Jordi, por primera vez en toda la entrevista, no sabía qué decir. Su programa había sido miles de veces el escenario donde los invitados se abrían emocionalmente. Lloraban, contaban traumas, relataban duelos, revelaban secretos personales, pero jamás nadie había usado su espacio para lanzar una acusación política de esa magnitud. Y lo peor, Jordi sabía que, aunque él no tenía nada que ver con eso, el público podría interpretarlo de cualquier forma. Gerardo intentó hablar, pero su voz salió débil. No puedes venir aquí a acusar sin pruebas. Esto te puede costar mucho. A mí, a mi equipo, nos puede costar demasiado. Pero Noroña, calmado pero firme, se inclinó hacia adelante. Por eso vine aquí, Jordian, porque tu programa lo ve la gente que piensa, la gente que cuestiona, no los que repiten lo que dicen los noticieros. Why say yo calo? Si yo decido quedarme quieto, ese alguien seguirá moviendo hilos desde las sombras. Lo que viste en ese video no fue casualidad. Tú crees que las burlas y comentarios dispersos se dan solos, pero no. Están dirigidos, coordinados, sincronizados. El ambiente se volvió casi claustrofóbico. Las luces, las cámaras, los cables, todo parecía más pesado de lo normal. La producción era incapaz de decidir si debía cortar o dejar que todo siguiera. Había miedo, curiosidad, incomodidad y un extraño sentido de adrenalina en el aire. Jordi sabía que la entrevista ya había cruzado un punto sin retorno. No podía retractarse, no podía hacer como si nada hubiera pasado. Ese nombre ya estaba al aire, aunque internamente, aunque todavía no se publicara. Pero el archivo existía, y si esto salía al público, sería tendencia nacional en cuestión de minutos. Intentando mantener cierta cordura, Jordi se limpió el sudor de las manos en los pantalones y preguntó: ¿Qué esperas de mí, Gerardo? ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué supone que debo hacer con lo que acabas de decir? Noroña respiró hondo, se acomodó la barba, miró directamente a la cámara. Yo vine aquí porque tú eres el puente, porque tu programa llega donde los discursos políticos no llegan, porque la gente te cree, confía en ti, porque aquí las personas bajan la guardia. Yo no necesito que tú me defiendas. Necesito que entiendas lo que está pasando, aunque no te prestes, que no seas herramienta de nadie. Ese comentario sí tocó una fibra profunda en Jordi. Era casi una acusación directa, y no pudo contenerse. Gerardo, yo jamás he sido herramienta de nadie, dijo con voz firme. Yo he construido mi carrera con respeto. No he atacado a nadie. No he promovido guerras. Las personas que vienen aquí, vienen porque quieren hablar, no porque yo las manipule. Why too low sabís? Por primera vez en toda la conversación, Noroña bajó la mirada. Un silencio breve, incómodo y cargado se instaló en el estudio. Parecía que algo dentro del diputado se movía, como si esa frase hubiera logrado atravesar su coraza. Y después de unos segundos, que parecieron eternos, habló con un tono distinto, más humano, menos combativo. Jordi, yo no dije que tú fueras el enemigo. Dije que estabas en medio sin saberlo. Hubo un suspiro colectivo entre la producción, un alivio imperceptible, como si todos en ese momento hubieran recuperado la capacidad de respirar. Pero la calma no duró mucho, porque justo cuando parecía que la tensión bajaba, la puerta del estudio se abrió. No debía abrirse. Nadie debía entrar durante una grabación. Pero alguien entró, y no era cualquiera. Era el mismo personaje cuyo nombre había pronunciado Noroña minutos antes. La producción se quedó congelada. Jordi palideció. Noroña, al verlo, se incorporó en la silla con una mezcla de sorpresa y desafío. El invitado inesperado caminó hasta el centro del estudio sin que nadie lo detuviera, como si supiera perfectamente que ese momento le pertenecía. Sus pasos resonaron en el piso, haciendo que cada movimiento se sintiera más dramático. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Así que soy yo el enemigo, ¿no? Dijo al fin, con una sonrisa fría, mirando directo a Noroña. Y entonces, todo se vino abajo. El estudio explotó en gritos, discusiones, cámaras moviéndose de un lado a otro,
operadores tratando de separar a las dos figuras antes de que la confrontación pasara de palabras a algo más serio. Jordi, en medio de todo, intentaba poner orden, pero su voz se perdía entre el caos. En Noroña golpeó la mesa. El invitado inesperado levantó la voz. La producción corrió a apagar algunas cámaras, pero otras siguieron grabando sin querer. Ese metraje, si salía al público, se convertiría en el video más visto del año. Cuando por fin lograron separar a ambos, Noroña se quedó respirando agitado, mientras el otro invitado lo miraba con furia contenida. Jordi, agotado y con las manos temblorosas, cerró la carpeta del folder que había comenzado todo. «Esta entrevista no puede salir», dijo alguien del equipo con voz temblorosa. Y sin embargo, todos sabían la verdad. Ya era demasiado tarde, demasiado gronda, demasiado explosivo para enterrarlo. Y así, una entrevista que debía ser una plática tranquila se convirtió en uno de los momentos más caóticos, tensos y peligrosos en la historia ficticia de Internet y la televisión mexicana. Y cuando ese fragmento comenzó a circular, porque inevitablemente ocurrió, la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿quién estaba diciendo la verdad? Y la peor de todas, ¿a quién había despertado este pleito?